En 1974, una enfermera de turno en el área de emergencia, específicamente de un hospital muy concurrido de dicha ciudad, se dio cuenta de una mujer embarazada. Dormía en las sillas de espera todas las noches a la misma hora, en el mismo lugar hasta el siguiente día, durante varios meses. Esta mujer rechazada, apartada por su estado de embarazo de su expareja, le faltaba pocos días, solo pocos días para dar a luz. La enfermera, a pesar de ser una estudiante soltera y sin hijos, se interesó en ayudar a esta madre sola y sin apoyo. Decidió hacer algo al respecto. La joven estudiante comenzó a suplirle en todo lo que necesitaba: ropa, comida, medicinas. Y la amistad crecía y la confianza se fortalecía. En ese punto de amistad y confianza llegó a ser un trato en el cual la joven enfermera cuidaría, se encargaría de sus bebés, mientras ella buscaba la manera de sustentar el otro bebé, ya que eran mellos. Y así fue. Los niños nacieron. La enfermera joven, estudiante, abonó todo y tomó uno de los bebés, mientras que la madre buscó sustento del otro bebé en otra mujer. La madre terminó dando en adopción a sus hijos con diferentes mujeres, dispersas entre sí y sin afiliación. Diría el mundo: qué fortuna, qué suerte. Diría el que reconoce el poder de lo alto: gracias a Dios. Los dos niños fueron criados en un buen hogar. Uno de esos niños fui yo. Gracias a Dios. Esta ilustración nos serviría como ilustración y como introducción a la doctrina que quiero dar a conocer en esta mañana: la doctrina de la adopción, que va más allí centrada en lo que tiene que ver en cuanto a la doctrina de la salvación, en la posición del creyente delante de Dios. 3 textos bases daré en esta mañana para dar a conocer, con el tiempo corto, pero directo, para dar a conocer esta gran doctrina tan maravillosa y tan preciosa. Oremos. Señor, en esta mañana quiero, Señor, colocar a la congregación delante de ti y también el expositor, para que, Señor, lo guíes a tu palabra, la cual es buena. Es tan buena que nos da esperanza y nos da aliento. Nos da un empuje y nos dice que hay una luz al final de todo. Y esa luz es Cristo. Él lo dijo: yo soy la luz. Pero también, tú también lo dijiste y lo has dicho durante todo el tiempo, que tú eres nuestro Padre
y que nos sustentas todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El primer texto base en cuanto al tema estará en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero también resaltar en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Encontramos aquí en este último texto de Gálatas capítulo 4, encontramos contrastes, exactamente tres contrastes que nos da a conocer Pablo: la ley versus Cristo, siervo versus hijo, ley versus promesa. Pablo aquí, por supuesto, nos está diciendo que la ley nos hace niños de Dios, mientras que Cristo nos hace hijos de Dios. Pero si este contraste hace la diferencia, aquí encontramos entre un niño y un hijo bajo el sistema legal romano de aquellos días. Una de las doctrinas más preciosas es la doctrina de la adopción. Alguien cuando toma a alguien que no es suyo, un hijo, y lo toma para sí. Como esta joven enfermera, no tenía hijos, ni siquiera estaba casada, ni siquiera tenía por la mente algo de matrimonio, pero sabía que esa madre necesitaba una ayuda. El Señor estaba en medio de todo ese proceso. Cuando encontramos la doctrina de salvación, la podemos ver de dos maneras. De la manera física, como todos nosotros conocemos, y como la manera espiritual que debemos conocer todos como congregación, y toda la iglesia debe conocer la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción encontramos elementos esenciales. Una de ellas, como base, el amor incondicional. Un amor manifestado sin espera de nada. El amor que viene de lo alto. Pero encontramos otro elemento, una virtud, además de la primera, esperanza. Y esa esperanza da como resultado gozo y como resultado da paz. ¿Qué elemento tan esencial nos recuerda esto? La niñez habla de mi condición en la familia de Dios, mientras que la adopción se refiere a mi posición en Cristo. Todo creyente en Cristo está posicionado. Y en cuanto a esta doctrina, tú eres hijo de Dios. Ahora, si no tienes a Cristo, no eres hijo de Dios. Pero si quieres ser hijo de Dios, debes acercarte a Cristo y Él te toma, porque Él te está buscando.
y con ojos de misericordia nos ve y nos quiere acercar. Mediante la regeneración entramos en la familia, una regeneración, una transformación que hace el Señor en nosotros, pero mediante la adopción gozamos de la familia. Las circunstancias que llevan a la niñez son privadas, mientras que aquellas que tienen que ver con la adopción son públicas. Todos lo saben. Un niño está bajo la tutela, mientras que un adulto adoptado goza de plena libertad. Pablo también contrasta la diferencia entre un hijo y un siervo. Un siervo retiene su vieja naturaleza, pero un hijo goza de su padre. Un siervo tiene un dueño, mientras que un hijo tiene un padre. Un siervo obedece a causa de la ley y el temor, pero un hijo lo hace en base de la libertad y la virtud del amor. A un siervo no se le promete herencia, pero a un hijo espera heredad o tener una herencia legal de todas las cosas de su padre. También Pablo nos contrasta aquí la promesa y la ley. La ley no puede cambiar la promesa. La ley no es mayor que la promesa. La ley no es contraria a la promesa. La ley no puede hacer lo que la promesa hace. ¿Qué hace la promesa? Los textos que leímos al comienzo en cuanto a Romanos y Gálatas, la promesa de que el Señor te hace hijo, te adopta. Con ojos de misericordia nos toma y con amor nos toma y nos adopta. Qué acción tan maravillosa y tan preciosa, que también la podemos ver en lo físico. En Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: en amor, hay otra vez la virtud esencial en cuanto a la adopción. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Encontramos en Efesios aquí la doctrina de la elección, donde Dios elige y nos responde por qué nos elige. Y por ese sentir dice: el puro afecto de su voluntad. Él es el soberano. Él sabe a quién mira. Y en ese afecto y su voluntad Él toma, Él acepta. Encontramos en el versículo 4, un versículo anterior del texto que acabo de leer. Dice el versículo 4, Efesios 1, versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Aquí encontramos en este versículo una exégesis y una joya que quedará grabada, pero quiero que también quede grabada en sus corazones y en sus mentes. Encontramos el autor, encontramos el tiempo y encontramos el propósito. En el autor dice: en él. ¿Quién es el autor? Cristo, el autor. Ese que entró en esa entrada triunfal. Ese Cristo, en Él. Esta doctrina está basada en Él, en su amor. Él es el Padre, nuestro Padre. Y dice: el tiempo. En este versículo encontramos no solamente al autor, también el tiempo. Dice: antes de. Y esto nos llama de una doctrina, y la doctrina de la predestinación. Antes, destino. Dios, con un tiempo anticipado, Él te vio y te escogió para alabanza de su gloria.
Pero encontramos también no solamente el autor, no solamente encontramos el tiempo en este versículo, también encontramos el propósito. ¿Para qué fuimos predestinados? Dice, ¿para qué? Para santidad, apartados para un propósito. El Señor te está trayendo del mundo, no es que te quedes en el mundo, sino que el Señor te coge del mundo, te adopta, te aparta para que estés en santidad, porque Dios es santo. Yo soy santo, dice el Señor, y Él quiere que todos nosotros seamos también igual a Él, como nuestro Padre. Como debe anhelar cada hijo cuando ve a su papá y a su mamá, ver el perfil y el ejemplo de papá y de mamá, el perfil genuino, el perfil ideal de un papá y de una mamá. Cuando el hijo ve de pequeño, la niña quiero ser como mamá, una mamá que me cuida, que me sustenta y que me ama. Una mamá que le gusta decorar, una mamá que le gusta querer a los demás, aceptar a los demás. Una mamá que corrige como el niño a su papá. Yo quiero ser como papá. Un papá trabajador, un papá que sustente, un papá que me ama a mi mamá. Un papá que adora a Dios. Yo también quiero ser como papá. Es lo mismo creyente con el Padre. El anhelo de nosotros pues, esencialmente debe ser estar con el papá, con nuestro Padre. Un día estaremos con Él. Toda la familia cerca del Padre. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 17. A ser hijos espirituales de Dios y habiendo recibido de parte de Él el espíritu de adopción, podemos disfrutar de los beneficios que nuestro Padre Celestial tiene para todos sus hijos. Y en este pasaje de la Escritura veremos los siguientes 5 privilegios a recibir la adopción de Dios. Porque cuando eres adoptado tienes privilegio. En el versículo 9 encontramos de este romano, dice, la adopción de Dios nos da el privilegio de tener el Espíritu de Dios. En el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él ha prometido la permanencia total, siempre, de su Santo Espíritu en nosotros. No hay otra forma de recibir el Espíritu de Dios si no es por medio de recibir a Cristo. No nos deja ¿qué? Nunca. Amén. Siempre está con nosotros, no como alguien desamparado. ¿Sabes cuántos niños en el mundo están desamparados? Muchos, sin madres y sin padres. ¿Cuántos niños les gustaría tener un hogar o al menos tener una mamá? O al menos tener mamá o papá. Y el mundo distorsionando esta figura, este ministerio que el Señor ha hecho, que es papá y mamá en el hogar. Dios no nos deja nunca, siempre nos sustenta. Encontramos también la adopción de Dios nos da el privilegio de la resurrección. Versículo 11. El poder del Espíritu Santo fue el que levantó de la muerte al Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo y recibimos su Espíritu, que está muerto por el pecado, será resucitado nuevo y purificado. Tener una vida nueva. El que es adoptado, no Dios, el Padre, no te dejará nunca. Y la otra, la que acabamos de leer, te va a dar una vida ¿qué? Nueva. Una vida nueva.
encontramos la adopción de Dios nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 14. El ser hijos adoptados de Dios nos garantiza una dirección para nuestra vida. No somos resultado de la casualidad, sino el plan perfecto de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios no ven conveniencia humana, sino que ven propósito de Dios en sus vidas. Dios nunca nos deja, el Padre está con nosotros. El Padre nos da vida nueva y aquí seremos guiados siempre. El Padre siempre te guiará. La adopción de Dios nos da el privilegio de clamar y comunicarnos con el Padre, versículo 15. Una de las grandes diferencias entre el pacto de Dios con Israel y el pacto de Dios con sus hijos por medio de Jesús es que podemos acercarnos al Padre ante su presencia sin ningún sacrificio, costo ni persona. Tenemos el beneficio de clamar, quiere decir gritar, dar voces, llamar, ser persistentes. Quiere decir que nuestra necesidad, angustia o cualquier otra cosa que tú puedas poner, nuestro Padre siempre nos suplirá todo. Y en mayúscula y resaltado. Y si quiere poner en rojo, está bien. Gracias, Señor, porque Él nos da una vida nueva, Él nos guía, Él nos suple todo, ¿verdad? Él no nos deja nunca. La adopción de Dios nos da el privilegio de tener una herencia. Además de eso, una herencia. Yo, heredero. Y después cuando leemos el texto dice, coherederos con Cristo. Espérate. Esto hay que sentarse y hay que analizarlo bien. Porque sí, está bien, yo acepto que puedo ser hijo de Dios, pero adoptado y además de adoptado heredero de herencia. Pues sí, la adopción de Dios nos da el privilegio de tener una herencia, versículo 17. Cuando alguien está en la condición de huérfano, quiere decir que se encuentra sin un amparo o respaldo en su vida. El diccionario lo describe como falto de una cosa, en especial afecto y protección. Ese era el miedo de esa madre en la silla del hospital. Iban a nacer los mellos sin afecto y sin protección. Pero Dios está al tanto de todo y del creyente. Y Él no quiere que no te falte ni el afecto ni la protección, hermano. Vas a tener eso siempre. Vas a sentir el afecto de Dios y vas a sentir protección de Dios. Y si lo que te digo tú no lo crees, piensa bien y analízalo. Todas las circunstancias que has vivido y has sentido afecto y has sentido protección. El Señor quiere que tengas esto. Cuando recibimos a Cristo somos adoptados por Dios. Por lo tanto, ya no estamos en condición de huérfanos. Ya no soy un huérfano. Yo puedo decir que soy doblemente adoptado. El creyente puede decir que es adoptado una sola vez en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Ya no eres un huérfano, ya no estás en el mundo perdido, ya eres hijo de Dios. Porque hay creyentes que viven como huérfanos, si deben recordar que son hijos, y como hijos tienes todo lo que acabo de resaltar en esta mañana. Acércate al Padre, no te alejes. Él quiere acercarte. Uno de los elementos esenciales de la adopción es lejos. Entonces en la adopción Él te acerca. En la adopción Él te manifiesta todas estas virtudes, el amor, el gozo, la esperanza, la paz en medio de todo. Y te da paz cuando estás con Él.
Acércate al Padre. Hay garantía de que contamos con protección. Hay garantía que contamos con afecto. Hay garantía que contamos con un cuidado especial. Y en este caso, además, somos participantes de una herencia eterna. La gloria de Dios para nosotros en la vida eterna. ¿Qué heredaremos? Yo solamente quiero heredar, estar en la presencia de mi Dios. Porque un resultado, para terminar, un resultado en cuanto a un elemento esencial en cuanto a la adopción es ser ¿cómo es? Lleno de gratitud. Una persona que es adoptada debe ser lleno de gratitud, agradecido, no lo contrario. Agradecido por esa joven enfermera, agradecido por mi mamá que confió en esa enfermera. Ahora vamos a lo espiritual, agradecido por Dios porque Él nos adopta. No es así, hermano. Él te quiere tomar y cuando te toma y te da todo esto, ¿cuál es tu actitud? Ser agradecido. ¿Y cómo vive un creyente agradecido? Obediente al Padre. El mejor resultado que le puede dar a un papá de agradecimiento es obediencia. Esa es una acción muy buena, que un papá será muy feliz cuando su papá es obediente. ¿Has escuchado el mensaje en esta mañana? Porque la doctrina de la adopción es muy especial y preciosa. Él te quiere tomar y darte todas esas virtudes. ¿Estás dispuesto a entregar todo a Él? ¿Dispuesto a que el Señor te tome y te dé el amor que nunca has experimentado en tu vida? Nunca te va a faltar nada y Él te va a guiar, te va a proteger.